Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la pregunta 21 del Manual para el Maestro de un Curso de Milagros, que dice: ¿qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o petición. Recibes lo que pides, pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que le ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión, o al menos el control de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. En cuanto a qué símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y, por lo tanto, no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre alguna clase de experiencia y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en opinión del peticionario. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que se le dará porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que tendrá. El poder de su decisión se le ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, pero es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa, y eso también es suficiente. ¿Debe evitar, entonces, el Maestro de Dios el uso de las palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Son muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. No obstante, el Maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas, a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Uno de los mayores obstáculos con los que el Maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión tal como él lo percibe. Y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios, procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendría abandonar. No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que, por el contrario, ofrécelas lleno de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra la palabra de Dios, y Él mismo imbuye las palabras que ellos usan con el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. Pues bien, ¿qué nos recuerda con esta pregunta? Justamente que lo más importante es lo que emanas del corazón. Recuerda que somos energía y a partir de esa energía nos podemos conectar y se escucha lo que sentimos. Es nuestra mayor conexión a través de la sensación de lo que pedimos desde nuestro corazón. Y a partir de ahí, bueno, nos conectamos con la divinidad y nos ayuda a manifestar, a concretar. Vamos a ver realmente qué nos dice esta pregunta. Vamos a analizarla porque recuerda que la oración es cuando nosotros nos
pedimos a Dios y la meditación es cuando escuchamos a Dios, la revelación. Permitimos que esas palabras lleguen y nos inspiren, pero de inicio tengo que hacer esa petición, esa oración del corazón. Y dice así, ¿qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Y como bien dice, estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en este proceso de curación. El factor motivante es la oración o la petición. ¿Por qué? Porque bien dicen, pide y se te dará, recibes lo que pides. Pero eso se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar, a esta energía que emanas, este amor que emanas del corazón que te hace conectar con lo que realmente eres. Dice, a veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que le ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión, o al menos el control, de los pensamientos foráneos. Para eso nos permite hacer oraciones y que podamos repetirlas justamente para evitar esos pensamientos erróneos. Dice, no olvidemos que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. En cuanto a qué símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. A menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico, por lo tanto, no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas, lo que pide es siempre de alguna clase de experiencia. Y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en opinión del peticionario. Justamente es esta experiencia amorosa, el recordar yo quién soy. ¿Qué pides cuando haces una oración? Que te devuelvan la paz, que te devuelvan la salud. Entonces, esta experiencia amorosa de recordar quién eres es lo que va a emanar de tu corazón. Dice, las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. Por eso es que tú vas a pedir esta experiencia desde la energía de tu corazón. Dice, la oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Por ejemplo, si la oración del corazón pide eso, eso es lo que se le dará porque eso es lo que recibirá. ¿Qué pedimos, por ejemplo? Quiero que me sanes de esta enfermedad. Quiero que me des ese trabajo que tanto necesito. Y cuando hablamos de necesidad, cuando hablamos de esta enfermedad, estamos hablando de cosas del mundo, porque Dios recuerda que no conoce de necesidades y muchísimo menos de enfermedades. Entonces, ¿qué es mejor pedir? Pido un milagro para ti, pido por mi proceso, pido que me recuerdes quién soy, porque si tengo una enfermedad, ya sé que tengo esa enfermedad físicamente, pero en espíritu soy perfecto. Entonces necesito recordar que soy perfecto para liberarme de esa enfermedad. Dice, es imposible entonces que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que tendrá. Recuerda, pides ilusiones, pides cosas de este mundo y eso es lo que vas a tener. El poder de su decisión se le ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, pero es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa, y eso también es suficiente. Por eso el Espíritu Santo es nuestro mediador, es nuestro traductor. Cuando nosotros pedimos, el Espíritu Santo nos ayuda a traducirle a Dios lo que verdaderamente queremos decirle. Para eso está el Espíritu Santo. Y nos pregunta, ¿debe evitar entonces el Maestro de Dios el uso de palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Son muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en el silencio, en la quietud. No obstante, el Maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera.
Poco a poco aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas, a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Se deja guiar. Recibe esta inspiración, esta revelación y lo comparte gentil y amorosamente. Dice: uno de los mayores obstáculos con los que el Maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye, porque muchas veces, si estoy escuchando bien, ¿será real o estoy dudando? En efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión tal como él lo percibe. Y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendría abandonar. No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que, por el contrario, ofrécelas lleno de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra la palabra de Dios. Y Él mismo imbuye las palabras que ellos usan con el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. Fíjate bien, aquí es donde tú tienes que confiar. Esa información que estás recibiendo, esas palabras amorosas que estás permitiendo entren a tu corazón, a tu mente, las puedes compartir, las puedes extender. Simplemente confía en que lo que estás recibiendo es real. Estás conectado con esta energía divina y amorosa. Justamente como bien lo dice, Dios las imbuye de todo lo que te corresponde, todo ese espíritu perfecto, ese conocimiento y ese amor, porque vas a expandir y extender justamente lo que verdaderamente eres, como la luz, como el amor, como la paz, como la abundancia, en todo sentido, como la salud, el júbilo, el gozo, la alegría, todo lo que eres realmente como un hijo, como una hija de Dios, ¿sale? Entonces, a confiar en lo que emanas de tu corazón, en estas peticiones amorosas, más que en las palabras, que después vendrá esa inspiración y después justamente vendrá el compartirlo y extenderlo. Espero haya quedado claro, te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.